Hoy la palabra de Dios nos invita a integrar todo nuestro ser en una actitud y en una experiencia de seguimiento de Cristo Jesús, una vez que lo hemos descubierto como el Salvador, como aquel que nos conduce a la felicidad. Ven y verás, alguien te ama y quiere mostrarlo. Ven y verás lo que Jesús te tiene preparado. San Juan, en el inicio de su evangelio, nos presenta esta experiencia hermosa de los primeros discípulos de Juan por su maestro, en donde están haciendo un camino espiritual para conseguir la felicidad, para vivir según la enseñanza de Dios. Él le señala a Jesús como el Mesías, como el Salvador, como el esperado. Y no tardan en seguirlo, en buscarlo, en llamarlo. Y cuando lo van siguiendo, Jesús le pregunta qué buscan. Y interesante que ellos, en vez de hacer grandes discursos, solo le preguntan ¿dónde vives? Interesante que es una pregunta de querer compartir en globalidad la vida con Él, como eran los discípulos de la época, y no es solo una preocupación teórica, sino compartir la vida con Él, vivir a su lado. Y entonces Jesús le responde en la misma onda, no con una reflexión teórica, sino que les dice, vengan y vean. Y precisamente van detrás de Él. Poner el dato curioso de que hasta la hora precisa, cuando ya caía la tarde, llegan a donde Jesús y dicen esos verbos interesantes. Fueron, vieron y se quedaron con Él. Y ojalá esa fuera nuestra experiencia espiritual. Una vez que hemos escuchado en la catequesis, en la predicación, por cualquier vía, hemos escuchado sobre Jesús como camino seguro a la felicidad, seamos capaces de ir donde Él, de quedarnos con Él hasta el final. Y bueno, esa invitación donde encontraron tanta seguridad que hasta Andrés, cuando ve a su hermano Simón, le comparte su experiencia y le dice, hemos encontrado al Mesías. No hablaron con Jesús de grandes enseñanzas, solo estar con Él, compartir con Él la vida les dio suficiente de seguridad como para reconocerlo como Mesías. Así se lo comenta a su hermano. Interesante, lo lleva hasta Jesús. Entonces aquel que se hace discípulo de Jesús es también su misionero con las personas que ama y quiere, y lo anuncia y lo comparte como un secreto de felicidad. Y así llega Simón a donde Jesús y se vuelve también uno de ese primer grupo de discípulos, y con Simón relata el texto el detalle interesante del cambio de nombre, desde la fragilidad de lo que significa el nombre de Simón, le cambia al nombre de Pedro con la consistencia de una roca, apenas conociéndolo, sin haber compartido nada con él, ya le anuncia una misión. Y con esto quiere decir que el encuentro con Jesús no es fortuito, no es cuestión de azar, es Dios quien va dando oportunidades a Simón, a Andrés, a estos primeros discípulos, y que precisamente conforme nosotros las aprovechamos pueden cambiarnos la vida y nos confían una misión. Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros, y así lo vemos en la primera lectura. El propósito en la vida de Samuel, apenas es un niño, está comenzando a vivir y a prestar un servicio que lo han dejado en el templo, cuidando al sacerdote y cuidando el templo, y durmiendo ahí por 3 veces seguidas. Siente que lo llaman por su nombre. Piensa que es Elí, y Elí se da cuenta a la tercera vez que el Señor está tratando de hablar con Samuel, que hay algo especial en la vida de ese muchacho, y le enseña a orar de esa manera tan importante. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y bueno, allí empieza, con esa clave empieza una dinámica interesante en la vida de Samuel, que lo llevará a ser protagonista en tantos momentos importantes de la vida del pueblo. Y entonces
Qué importante aprender esa oración. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Entender que en la dinámica de Samuel, que apenas era un niño, que Dios tiene un propósito con nosotros que es anterior a nosotros mismos, que no se debe a ninguna cosa que nosotros hagamos y que no hay manera de que nosotros lo alteremos, sino que es gratuito, viene con nosotros, es un don de Dios y ese propósito es una propuesta que hay que aprender a rezar, como le enseñó Elías a Samuel, aprender a pedirle a Dios que nos diga qué es lo que quiere y estar dispuestos a hacer lo que Él espera de nosotros. Interesante también lo que nos va a remarcar la primera carta a los Corintios, porque en esta llamada de atención de Pablo a tomarse en serio el cuerpo como parte de esa experiencia de seguimiento de Cristo y cambiar también los hábitos, las costumbres paganas en la manera de obrar y de tratar su propio cuerpo y de contactarse y de relacionarse con las demás personas, tomándose en serio la enseñanza de Jesús. Nos enseña que es la integralidad de la persona la que sigue a Jesús, que no es cuestión de darle unos momentos al Señor, que no es cuestión de cumplir con algunas cosas para el Señor y tener nuestra vida, sino que cuando asumimos seguir al Señor, cuando asumimos seguir a Jesús, es para irnos a vivir con Él, es para que todo nuestro ser se encuentre identificado con su proyecto de amor. Y tenemos que verificar muchas veces que nosotros cristianos no siempre la globalidad de nuestro ser se puede identificar desde Cristo Jesús, desde sus enseñanzas, y ese es el llamado a atención de la primera carta a los Corintios. El Espíritu de Dios, que hoy nos ha enriquecido con una palabra tan profunda, tan rica, nos ayude a cada uno de nosotros a tomarnos en serio el seguimiento de Jesús, nuestro ser discípulos misioneros del Señor, a redescubrir en nosotros esa llamada, a estar dispuestos a escuchar al Señor, a estar donde Él está, a vivir donde Él vive y hacer lo que Él hace. Que el Espíritu de Dios nos ayude a ser discípulos misioneros y que en esta gracia encontremos nuestra felicidad y transmitamos felicidad a nuestros hermanos. Que así sea.